el saludo para el doctor René Ortiz, ministro de Energía del Ecuador. Quizás la noticia más sorprendente en el mundo del petróleo en décadas o acaso en la historia de la economía petrolera mundial y su influencia es la de ayer. Una desplome, una caída en picada de los precios que podría tener explicaciones en la geopolítica mundial, en los niveles de reserva, en la baja de consumo, pero que también tiene una serie de implicaciones para el país. Así es que, ministro, gracias por atendernos. Primero, para explicarnos qué le pasó al planeta petrolero el día de ayer. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, me gusta primero iniciar saludando a su distinguida audiencia. No he visto nunca un derrumbe de esa naturaleza. Un derrumbe del mercado de futuros. Porque este es el mercado de futuros el que se derrumba. Claro que está comprimido el mercado físico, ¿no? Claro. El mercado de futuros es el que se acaba de derrumbar el día de ayer. Evidentemente esto no se ha visto nunca, que esté por debajo del cero, ¿no? Imagínense lo que significa por debajo del cero. Pero conviene que hacer una explicación de cómo funciona el mercado de futuros. Perfecto. El mercado de futuros es un mercado que se conoce en inglés como paper barrels, barriles de papel. O sea que en efecto lo que se transan son barriles de papel para ventas futuras. Pero el 20 tenía que hacer el delivery, la entrega en físico. Yeah. Y los vendedores, en el mercado no había más que vendedores. Y no compradores. No había compradores, solo vendedores. Yeah. Entonces vendo. Y no había compradores. Entonces empieza a derrumbar hasta que derrumbó el piso del cero. Imagínese usted. Eso es como las imágenes que veíamos de Wall Street, de la bolsa cayendo y los productos en picada. Exacto. Entonces, esto es notorio para el 20, sí, porque ahí cambia el precio del WTI, ya entra a junio. Y entonces, claro, en el mercado de físicos del crudo ecuatoriano está todavía en 11-12. Ya, pero igual con una consideración muy bajo, porque exacto, nuestros costos de producción superan los $22 por barril. Y sí, estamos más o menos en un promedio. El de PAM, el de Petroamazonas, está en un promedio de 19.20. 19.20 el de Petroamazonas. Sí, y los otros están un poco más altos, los costos, porque esos son tarifados, ¿sí? Se pagan por barril producido. Pero igual es más caro extraer petróleo que venderlo y lo que se recupera con ello, pero hay que hacerlo de todos modos. Claro, exactamente. Es decir, el mercado a la final funciona. Entonces, ¿este es el momento de comprar barato? Sí. Los físicos, los de ayer, barato, porque, como le manifiesto, solo había vendedores. Entonces, los que tenían cash, los que tenían efectivo, estaban comprando, sí, pero no alcanzaban a comprar todo lo que tenían los vendedores. Entonces, esto es el efecto directo de una economía mundial totalmente desinflada. Claro, usted nos ha explicado, señor ministro, el tema de los futuros. Ahora, ¿qué pasa con lo físico? Si la geopolítica mundial tira abajo los precios porque ponen precios de oferta al mercado para desestabilizar ese mercado por un lado, por otro lado las reservas no es que se van agotando, se van llenando incluso las posibilidades físicas de almacenamiento. Si no sale el petróleo sale al mercado, no de los pozos, con el flujo habitual. Si no se vende, ¿por qué? Porque no se pone gasolina en los carros, porque no, todo el aparato energético está parado, frenado a raya. Claro. Imagínese, decía yo, se desinfló la economía mundial. Es que, si usted me permite, le hago una explicación de la relación directa que existe. Muchas gracias. Entre el crecimiento de la economía mundial con el crecimiento del consumo de petróleo. Y el crecimiento del consumo de petróleo con el precio. Fíjense esa relación de los tres. Crece la economía mundial, crece el consumo, crece el precio del petróleo. Esa es la relación. Pero como está desinflada,
ese crecimiento es muy bajo. No quiere decir que es cero. No. Pues nosotros tampoco tenemos, en nuestra economía proporcionalmente pequeña, la de Ecuador, no es que está cerrada, porque hay comercio, hay transporte, sí se vende, pero no se vende como se vendía en condiciones normales. Entonces usted ve que, por ejemplo, el movimiento de productos de la cadena alimentaria del campo a la ciudad, pues se hace, ¿no? Claro. Está moviéndose, está comprando la gente. Si hay anécdotas hermosísimos, que si no se compra el gas, la gente no compra el gas por algunas razones. Yo encuentro, viendo reportados, perifoneos, permítame compartir, es anecdótico, perifoneos que dicen gas a precio oficial. Imagínense lo que claro. Yo no he oído en mi vida un perifoneo que diga gas a precio oficial. Claro. Impresionante. Entonces, para concluir el análisis, si crece la economía mundial, crece el consumo de petróleo, crece el precio. Entonces, mi estimativo es que probablemente, desde el punto de vista econométrico, el año 2020 podríamos terminar con $25 promedio. Es decir, hay capacidad de recuperación de esos mercados de futuro. ¿Por qué? Porque, fíjese usted, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, en este momento, ya tiene un estímulo espectacularmente gigante, creo que lo compartí con usted hace 2 semanas, sí, cómo no. $2 trillones, pero no se quedó ahí. Anoche, la administración ya le planteó, la administración de Estados Unidos ya le planteó al Congreso un estímulo, no sé, va a ser gigantesco igual, pero está dirigido, dice, es para las pequeñas industrias. Ya está dirigido, dice, necesita la administración un nuevo estímulo, le pide al Congreso, pero para la pequeña industria, porque en general la pequeña industria vive casi al día, o sea, tiene un capital de trabajo de 3 días, de 5 días, ¿no? Por ejemplo, la panadería, para poner un ejemplo de empresa pequeña, ¿no? Es algo que da la vuelta, pero rápidamente. 3 días de capital de trabajo y eso es todo lo que tienen, ¿no? Entonces, sí, usted, qué diferencia tan grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, le quiero plantear una cosa, señor ministro. Claro. Estados Unidos tiene gigantes reservas, tiene la producción de esquistos, que bueno, ahora por los temas del costo de producción está, digamos, desequilibró ese mercado, pero por otro lado también tiene grandes reservas. Mientras todo el aparato productivo se reactive, esa economía para que vuelva al consumo y eso impacte en los precios, pasará un tiempo, porque las reservas que están ahí seguirán utilizando ese primero y después se consumirán los otros factores de producción a nivel o de extracción a nivel mundial, ¿no? En efecto, pues, hay países que tienen ese tipo de capacidades de reservas, claro. Uno de ellos es Estados Unidos, Europa también, niveles altos de inventarios. Estos han ido creciendo enormemente, porque es natural. Si tengo capacidad, compro a precios bajos. Hoy día están bajos, claro. Compro y almaceno, hasta que se puede. Compro, claro. Exactamente, compro y guardo, y almaceno. Entonces, ¿por qué? Porque vendrá el día de la recuperación y yo tengo crudo barato almacenado, ¿no es cierto? Entonces, todas esas variables entran en juego en la reactivación. Correcto. Qué interesante, todas esas variables. Ahora, el mapa del Ecuador, por ejemplo, sí. Ahora tenemos el oleoducto roto, hay extracción, pero evidentemente ya los tanques de reserva van llegando a su límite. Además, sí quisiéramos que nos diga para cuándo la expectativa de volver a reanudar el sistema del oleoducto, del sistema de oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados y poliductos. A ver, el poliducto ya está listo. Esta es la buena noticia. Ya. Yo creo que... O sea, el abastecimiento interno está absolutamente garantizado. La audiencia va a recibir esto porque le transmite tranquilidad. Por supuesto. Ya el poliducto Shushufindi-Quito ya está funcionando. No nos va a faltar gasolina ni no nos va a faltar gas, etcétera. Está funcionando y ha pasado las pruebas. Qué bueno. Entonces entra en el proceso. No quiere decir que es como abrir una puerta de calle, ¿no? O un almacén. No. Esto va lentamente. Claro. Va lento, va probándose. El SOTE viene por los próximos días. Muy avanzado. Hoy día debe estar ya casi en
y más por ciento avanzado. El tramo del bypass es temporal. Toda la variante. Recuerde usted que, sí, conversé con usted, creo que es 1.7 kilómetros de variante. Entonces esto es un montón de tubos que están siendo conectados, porque cada tubo tiene como 12 metros. Y entonces es un proceso maravilloso de tecnología, maravilloso realmente. Entonces, todos entran, el SOTA entra en pruebas ya cuando termine la soldadura de todo el sistema, de la variante, entra en pruebas. Y cuando entre ya directamente a funcionar, en la capacidad de bombeo, su capacidad es bastante alta, pues son 330,000 barriles por día. Entonces vamos llegando a la normalidad. El OCP ya me dio un estimativo, el gerente general. Me dijo el 4 de mayo. Él fue todavía más preciso, el 4 de mayo. Ahí está. Entre el OCP y el SOTE vamos a reanudar ya la capacidad operativa. Ahora, total. Y esta producción, extracción, producción y movilización a través del ducto, frente al mercado de futuros, ¿cómo hacer esa comparación que creo que es clave en este momento? Perfecto, la pregunta es muy buena. Frente al mercado de futuros nosotros tenemos la forma de probar. Ya. Entonces ya probamos una venta spot, porque había la capacidad para hacer una venta spot, y no funcionó. Tuvimos que declararla, Petroecuador tuvo que declararla desierta, porque el diferencial fue simplemente demencial. Claro, y nos perjudicaba, pues. Claro, entonces demencial, no, así no se puede vender el crudo. Por favor, pare, declarado desierto. Demencial. Pero puede ser mejorado, como le acabo de describir, esa recuperación. Frente a la demanda mundial que va a ir recuperando. Claro. Entonces ahí va aparejado todo. Crecimiento de la economía, crecimiento del consumo de petróleo, crecimiento de los precios. Entonces, por eso es que tengo optimismo, y no solo yo, sino muchos otros en el mundo internacional, y yo leo bastante esa literatura, que nosotros podríamos promediar en Ecuador con un precio de $25 por barril. De todos modos, estamos en los límites, ¿no? Si absolutamente, casi no deja ganancia. Y casi no deja ganancia, pero hay que mantener los pozos, porque la pérdida futura sería peor si es que no mantenemos los pozos produciendo, que es la otra. Hay que honrar los contratos, porque la seguridad jurídica es la que va a empezar a funcionar. No es sabio honrar los contratos, sí. No es creíble, sí. Entonces, el honrar los contratos ha sido una mecánica que hemos tenido que utilizar, usted habrá notado, que es la declaratoria de fuerza mayor. Por supuesto, para decir, declaratoria de fuerza mayor no para cumplo por esta razón que está aquí. Claro, un caso fortuito, un problema de la naturaleza. Entonces las dos partes, en el lado de la exportación de petróleo, las dos partes contractualmente tienen la cláusula de fuerza mayor. Hubo un caso fortuito, el derrumbe del trayecto del río, y se llevó los oleoductos, y esto lo entienden las dos partes y no hay reclamos. Esto es lo importante de la fuerza mayor, que no se producen reclamos de parte y parte por el incumplimiento. Reclamos que podrían ser onerosos en otras circunstancias. Natural, porque eso es una demanda. Píntenos, señor ministro Ortiz, el mercado de futuros, lo que puede ser el escenario mayo, el escenario junio, para empezar. El escenario mayo ya está definido. Ya reactivación. Se derrumbó. Se derrumbó mayo, futuros de mayo. Vendedores que compradores. Ya se derrumbó. El de junio está mejor, sí, ya se le ve. Y es que también los mercados son un termómetro interesante, porque estos prueban, aunque son nerviosos y aunque son prácticamente dominados por especuladores, por apostadores, ese mercado de futuros es nervioso, pero tiene información. Y entonces la información dice: $2 trillones en la economía de la locomotora del mundo que es Estados Unidos, fenomenal. Y empieza. La de Alemania, también ya dictada, ya está lista, ya dice, nosotros nos vamos a la reactivación, ya está. Así es, 156,000 millones de euros para reactivar. La que no escucho es la de China. No escucho, no nos hacen conocer cuál va a ser el estímulo, porque si el estímulo de la economía estadounidense, de Estados Unidos, es tan gigantesco, y el segundo gigante
es China. Yo sí quiero escuchar, como ciudadano del mundo, quiero escuchar cuál va a ser el estímulo de este comprador gigante que se llama China. Ahora, nosotros tenemos preventas con China. ¿Cómo se calcula el precio de esas preventas en función de este nuevo mapa? En eso no hay nada que hacer. Eso es mercado. Purito mercado. Ya. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ya. Y en los mercados así es. Se gana y se pierde. Entonces, recordará usted que se hizo una venta spot que inclusive salió por encima del WTI, recordará usted. Claro. 1.200.000 barriles. Que llamó la atención de todos, ¿no? Exacto. Porque eso tampoco era normal. Pero, vamos, debe haber una respuesta lógica, inteligente, técnica. De cómo es que se subió por encima del WTI. Y la respuesta es técnica y es lógica. El mercado del Golfo de México, principalmente el mercado de las refinerías que están en Luisiana Houston y en Texas, estaban desesperados por crudo pesado, el nuestro. Claro. Y por otro lado, el venezolano que se desinfló, pues ya no había crudo de Venezuela en el mercado, porque Venezuela ha ido perdiendo crudo de una manera dramática. Prácticamente ha dejado de producir 3 millones de barriles. Esto es un horror para una economía como la de Venezuela. El tamaño de las reservas de Venezuela gigantes, el flujo de petróleo, por supuesto mercados asegurados en China y en Rusia para ellos. Pero bueno, en este contexto y para cerrar, señor ministro de Energía del Ecuador, ¿qué significa todo esto que ha pasado en este último tiempo para la economía ecuatoriana? Los movimientos de caída de hace un tiempo, el tema de exceso de reservas mundiales, los mercados de futuro. El Ecuador se decía, siempre lo hemos dicho incluso con usted algunas veces durante muchos años de diálogos, de entrevistas como experto petrolero, el sueldo del Ecuador o buena parte del sueldo del Ecuador es el petróleo. Hoy, ¿qué supone eso en este estado de cosas frente a la emergencia nacional que vivimos? Gracias, mi querido Gonzalo. Voy a usar un término que probablemente duela. La economía de Ecuador se achicó. Probablemente es el mismo caso para muchos otros. Ya llegarán los análisis, ya verá usted, ya llegarán los análisis. La de Ecuador se achicó. El efecto es un achicamiento, es un encogimiento de la economía. Esto es un proceso largo de recuperación. En el Ecuador con mayor razón. ¿Por qué? Porque en Ecuador no tenemos esas capacidades de Estados Unidos de hacer una emisión. Claro. Quiero subrayar. Claro. Una emisión de 2 trillones. Y la que se viene, yo digo, va a ser en trillones también. Entonces, ¿Ecuador puede hacer eso? No. Los colombianos, una devaluación. Ecuador no puede hacer eso. Los peruanos tienen reservas, además. Y las reservas de Perú son espectaculares. Ecuador no tiene. Se gastó todo el régimen anterior. Entonces, la recuperación de Ecuador de ese estado de encogimiento de la economía, porque el día después, si me permite usar este término hollywoodense de Hollywood, sí. El día después de Ecuador es un día más pequeño, achicado, encogido. Entonces, esa recuperación de la economía va a ser todavía más lenta, porque depende de la credibilidad internacional del Ecuador. ¿Y en ese contexto el petróleo? Claro, interviene. Y por eso es que usted me pregunta y dice, ¿y los contratos? Hay que honrarlos. Los contratos se honran para arriba y para abajo, en buenos tiempos y en malos tiempos. Y entonces, cuando se es respetuoso de los contratos, cuando se muestra credibilidad en la seguridad jurídica, cuando se muestra confianza en la seguridad jurídica, estos en los momentos de recuperación, vea usted, sin haberlo pedido, la Unión Europea ya sale, ya anuncia, Ecuador va a ser el primer candidato, o seguramente uno de los primeros candidatos a ayuda. Es que saben que en una economía como la ecuatoriana, esto se genera desde afuera. ¿No ve que nuestras exportaciones sufrieron dramáticamente y eso impacta en la economía de Ecuador porque es una economía dolarizada? ¿Se imagina la industria florícola, el remesón que ha tenido? Pero dramático. Probablemente mucha parte de la industria florícola ya está produciendo brócoli en este mundo, está sembrando brócoli.
¿no? Porque dice, el brócoli sí va a ser apetecido en el mercado mundial, aunque sea un perecible, pero hay sistemas de exportación en vacuum, en sistema de vacíos. Entonces, probablemente ya están pensando la industria florícola, porque el empresario es así, pues ¿cómo salgo de esto? Oiga, tengo la tierra, vamos a sembrar esto, otra cosa, porque flores, se derrumbó el mercado de flores. La industria florícola ha sido una de las más afectadas. Entonces, esto le invita a todo el mundo a repensar. Por eso es que cuando se dice, ¿cómo va a ser el mundo del futuro? Y usted me pregunta, digo, achicado, encogido, nuevo. No es lo mismo que vivíamos antes. Así lo veo yo. Le agradezco al señor ministro de Energía, doctor René Ortiz, por habernos atendido en un día histórico, por lo complejo de entender este panorama, por habernos ayudado a clarificarlo y por supuesto destinar una parte de su tiempo también para hablar con esta amplia audiencia de Radio Quito a través de Platinum FM también en el sistema Ecuador Radio. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a usted. Buen día al señor ministro doctor René Ortiz. Así terminamos nuestra emisión Ecuador Radio matutina de hoy. Gracias. Gracias. Manténganse en sintonía de Radio Quito, tendrán noticias oportunas, tendrán por supuesto la compañía de los programas de entretenimiento y tendrán un equipo aquí atrás que sostiene la comunicación a través de la radio. Gracias, su gentil atención, hasta mañana.